Hola, ¿cómo estáis? Qué bueno encontrarnos Hola. hoy. Décimo Hola, día en Buenas nuestro noches. espacio Desconfinando Fronteras, que va a ser el último programa y nos dirigimos a la ruta balcánica. Yo soy Yolanda Reclusa Snoz, de Ongi Etorri e Refusiatuak, y teníamos previsto viajar este verano con Caravana Abriendo Fronteras y Caravana Migrante hasta los Balcanes, pero no va a ser posible. La COVID no nos lo va a dejar. Mientras valoramos otras alternativas, hemos querido acercarnos a charlar con Alba y con Tomás, Kaixo. Kaixo, de No Mucho Name gusto. Kitchen. Queremos que nos contéis cómo está afectando la COVID a la realidad de las personas migrantes que se encuentran en esa ruta. Eso es, de los cientos de kilómetros que recorre la ruta balcánica desde Grecia hasta la ciudad italiana de Trieste, se dice que el tramo más difícil para quien migra es el que atraviesa Croacia por la violencia que emplea la policía en las expulsiones hacia Bosnia y Herzegovina. Se ha orientado la atención mediática hacia las llegadas por mar, mientras se desvía de las llegadas desde el sureste por tierra. Y es que a la Unión Europea le resultaría más difícil admitir las responsabilidades directas y no indirectas, como en el caso de Libia, en la masacre cotidiana de personas migrantes. Alba, querida, nos vimos cuando atravesaste Bilbao con tu furgoneta hace unos meses y te dirigías hacia la ruta. Cuéntanos qué ha pasado, dónde estás y un poco quién eres. Cuéntanos. Bueno, es que ricasco por la invitación, por contar con nosotras para este último programa de Desconfinando, que os habéis sacado de la manga mágicamente, maravilloso, y por acercar un Ricasco. poquito la realidad que os vamos a intentar acercar, tanto el compañero Tomás como yo, desde esa parte del este olvidada de Europa. Bueno, cuando me fui de Bilbao, allá por febrero, la idea que teníamos, como sabes, era un poco pues pasar por los sitios donde están las compañías de la Non-In Kitchen. Como yo también soy parte de la Border Violence Monitoring, bueno, toda la Non-In Kitchen es, pero digamos que yo estoy más activa, pues encontrarme con las compañeras que están haciendo estos reports, estos informes de testimonios de personas que han sido devueltas a frontera, como decía Yolanda, generalmente con una brutalidad tremenda desde Croacia hacia Bosnia y Serbia. Y también queríamos empezar a indagar otras fronteras que están menos investigadas, que son menos mediáticas, todavía si cabe, como son Albania, Kosovo, Macedonia. El bicho nos pilló en Grecia y bueno, llevo aquí un mes y medio en Tesaloniki, pero por suerte y por desgracia, con esta contradicción que llevamos todas las que estamos en este mundillo de que se mezcla lo horroroso con lo más bonito, que sabréis de las sensaciones a que estoy hablando, por suerte o por desgracia, digo, aquí en Tesaloniki también hemos tenido muchísimo trabajo, porque las deportaciones ilegales o devoluciones en caliente desde Serbia a Macedonia están siendo pues eso, a diario. Nos encontramos a chicos que llegan todos los días a Tesaloniki con lo opuesto, luego llegan, no pueden acceder al derecho a asilo. Aquí en Grecia desde el 2 de marzo que se suspendió el derecho a asilo contra todos los tratados internacionales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y luego esto iba a ser para un mes, pero se ha prorrogado por el estado de alarma del COVID y todo, con la excusa, pues llegan y eso, no tienen acceso casi ni a documentación. Se les da lo que se llama jartía, que es como el permiso de X días declarando que se quieren ir del país, que les dejen X días estar aquí, y luego con una mano delante y otra detrás. Tomás, ¿y cómo es tu presentación? Dinos quién eres y dónde estás en este momento. Bueno, yo soy Tomás D'Amico, soy periodista. Llegué a los Balcanes a mediados de enero como parte de un viaje, como parte de unas largas vacaciones que me debía. Y desde el minuto uno me sumé como voluntario de la Non-Name Kitchen y estuve trabajando con ellos en Velika Kladuša, en Bosnia, y bueno, me tocó tener que salir del país por una expulsión. Así que me acerqué hacia SHID, que es otra de las sedes en las que opera la ONG. Y me encontraba ahí cuando, bien como dijo Alba, nos agarró el bicho.
Así que todos los voluntarios regresaron a sus países, a sus respectivos países europeos. En mi caso, me quedé en Shiv, me quedé haciendo trabajo dentro de la casa de la Noem Kitchen, y finalmente me mudé a Belgrado, desde donde estoy hablando ahora, y bueno, llevando adelante lo que es la comunicación y los reportes semanales acerca de qué es lo que ocurre en los Balcanes, principalmente en Serbia. Tomás, ¿y es Croacia el tramo más difícil de la ruta o cada tramo tiene lo suyo? No sé cuán fácil puede ser cruzar el Mediterráneo o cruzar una frontera como la frontera griega, no en este último periodo, desde la crisis de Erdogan y el gobierno griego, en realidad, y la Unión Europea. Pero yo creo que la policía, no importa el color que tenga la bandera, los bastones no tienen colores, y la policía es la misma en Grecia, en Croacia, en Serbia, mismo en Argentina. Sí es cierto que Croacia tiene sus particularidades, y en ese sentido cabe destacar que el gran trabajo que estuvo haciendo la Border Violence Monitoring Network, con quien tuve el gusto de compartir bastante tiempo y charlas, y me han comentado acerca del cambio de postura de la policía croata, que a mediados de 2018 comenzó con un plan sistemático de una extremada brutalidad policial. Antes, lo que eran los pushbacks que se realizaban a Bosnia y a Serbia, se realizaban también con violencia, se golpeaba a las personas en movimiento, pero la respuesta era más bien impulsiva, era una reacción. Pero desde entonces se empezaron a registrar en los diferentes reportes que la policía comenzó con otro tipo de operaciones, golpeando fuertemente a las personas, pero dañándolas, con fracturas, robándole y destruyendo dinero, pertenencias, destruyéndole los celulares, sacándole los sacos de dormir, prendiendo fuego sus carpas, prendiendo fuego su ropa, robándole los calzados, y obviamente expulsándolos. En el caso de Bosnia, que me tocó tomar algunos testimonios, expulsados, los obligaban a cruzar a nado el río Glina y a volver caminando 7 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Así que sí, se empezó a ejercer una violencia extrema que no permitía que las personas que regresaban a Bosnia o bien a Serbia tuvieran la oportunidad de hacer un nuevo intento en el corto plazo de ingresar a la Unión Europea. Es decir, el mensaje era: ustedes no son bienvenidos en la Unión Europea, van a tener que quedarse en estos países de los Balcanes, y se tendrán que tomar un tiempo, tendrán que conseguir nuevos elementos, dinero, ropa, todo lo que sea para volver a intentar a cruzar la Unión Europea. Así que sí, es cierto que la policía croata en estos últimos 2 años ha sido una alumna ejemplar de la Unión Europea cuando se trata de frenar el flujo migratorio. Alba, aunque has recorrido diferentes tramos de la ruta, ahora estás en Grecia, en Patras, y has estado 1 mes y medio en Salónica. ¿Cómo está la situación de las personas migrantes allí? ¿Cómo era antes de la COVID y qué está variando ahora con la crisis sociosanitaria? Bueno, me gustaría empezar ligando un poco con lo que comentaba Tomás de esas tácticas y esa sistematicidad de los pushbacks, porque nosotros hacemos mucho hincapié en que no son prácticas aisladas y, digamos, que pasan de repente, sino que hay como unos ciertos patrones que se repiten tanto en Croacia como en Grecia. Por ejemplo, en Tesaloniki, los reports que han tomado las compañeras y que justo, o sea, a mí me han estado contando y tal, por ejemplo, el cómo desnudan a los chicos para obligarles, tirándoles al río, tanto el que separa Croacia con Bosnia como el Ebros que separa Grecia con Turquía. Como esto, por ejemplo, es una práctica que se repite, entre otras tantas. En cuanto a la situación en Grecia por el COVID, lo que yo más he visto en Tesaloniki es que ha habido muchísimas multas a gente que no respetaba la cuarentena, a gente que no tenía
un techo, una casa, y creo que no ha sido algo simplemente ha pasado en Grecia, ¿no? Sino que está pasando en Europa y algo por lo que muchas asociaciones han levantado la voz. Esto en cuanto a la gente sin hogar, por ejemplo, del norte de Grecia. Luego lo que se ha hecho en los campos ha sido cerrarlos, para hacerles una cuarentena en unos sitios con más fortuna que en otras. Ahora mismo hay 202 casos registrados, datos de hace apenas unos días, dentro de los campamentos de refugiados. Por suerte no ha llegado a los hotspots, que es como se conoce a las islas. No ha llegado al campo de Moria en Lesbos, donde hay 20.000 personas que sí, que han estado confinadas, pero absolutamente sin ningún tipo de medida de higiene, sin acceso a agua corriente, con colas en los baños, sin jabón. A mí me tocó ver en Lesbos cómo había agolpadas cientos de personas simplemente tirando botellas de agua. Por suerte no ha habido que lamentar. De momento vamos a cruzar dedos, tocar madera y esperar que esto siga así en estos campos donde desde luego en caso de que el bicho se hubiera colado ahí habría sido una probablemente catástrofe humanitaria aún más de lo que ya es. Esto creo que es algo que está pasando en toda la ruta de los Balcanes, que con la excusa del COVID, luego probablemente Tomás cuente muy bien en Serbia cómo se ha aprovechado esto para seguir profundizando en esas medidas represivas y casi dictatoriales, en este neofascismo que estamos viviendo de aquí en los Balcanes y que lo vivimos en el día a día. Bueno, nosotras que lo podemos contar, pero sobre todo la gente que lo está sufriendo, cómo se les despoja de, ya no voy a hablar de derechos, sino de dignidad humana. Voy con Tomás. Estás en Belgrado, Serbia. ¿Cómo ha afectado la COVID a las personas en tránsito? Bueno, es interesante. Es interesante en este preciso instante porque Serbia ya levantó las restricciones para su ciudadanía. Se cumplieron 53 días desde que se declaró el estado de emergencia, aquel 15 de marzo, en las que bueno, se suspendieron las actividades del Parlamento y el presidente Vučić y la primera ministra Ana Brnabić quedaron a cargo de lo que era la gestión del gobierno. Y en este sentido se comenzaron a impulsar restricciones especiales para la gente, para lo que eran las personas en movimiento, que bueno, en el caso de Serbia, yo hablaría más de un recrudecimiento de una política que ya estaba vigente, que nosotros habíamos sido testigos, estando como voluntarios en SHIELD, lo que era la persecución policial hacia las personas en movimiento que no habitaban en los campos. Estoy hablando de capturas de los chicos que vivían en el monte, mismo de ataques por parte de vecinos, de persecución de grupos ultranacionalistas serbios que estuvieron creciendo en estos últimos meses, y que también tuvo una segunda etapa, que fue la crisis turco-griega, en donde el presidente serbio cambió la narrativa respecto de las personas en movimiento. Hasta ese momento se presentaba a Serbia como una zona de tránsito, y desde entonces tanto Serbia, Bosnia, pasaron a tomar a las personas en movimiento como una amenaza para la seguridad nacional. En el caso de Serbia, bueno, Vučić dijo que no iba a dudar en cerrar fronteras, y de hecho envió fuerzas de seguridad a la frontera entre Macedonia y Grecia para frenar lo que él anticipó como una nueva oleada migratoria, tal como ocurrió en 2015. Respecto de las restricciones, bueno, el coronavirus llegó a Serbia y vino como un anillo al dedo para el gobierno, para potenciar todas estas restricciones, estas políticas arbitrarias. Y bueno, a partir de la declaración del estado de emergencia, se suspendieron las solicitudes de asilo. Todas las personas en movimiento que se encontraban fuera de los campos fueron perseguidas no solamente por la policía, fueron capturadas también por el ejército, que salió a la calle, salió no solamente a las afueras de los pueblos,
sino los vi personalmente acá en Belgrado, en las peatonales, en las calles principales. Es decir, comenzó una captura de toda persona que no estaba dentro del campo, y una captura totalmente discriminatoria, porque principalmente era por rasgos, por origen. Tengo conocidos que son extranjeros, no necesariamente personas en movimiento, que también fueron detenidas en la calle e interrogadas. Pero bueno, se suspendieron las solicitudes de asilo, se prohibió a la gente salir de los campos, bajo el pretexto de que cada migrante era un potencial portador del virus, cosa que en realidad es una locura, porque cada ciudadano, cada persona sobre la faz de la Tierra podía ser un posible portador del virus. Así que bueno, en esta instancia de coronavirus se volvió a criminalizar a la persona en movimiento, ahora también con una nueva etiqueta, que era la de portador de virus. Es decir, se generó un nuevo enemigo, y más allá de lo anterior, ¿no? De que era la gente que viene a ocupar nuestra tierra, a quitar nuestros trabajos, que está vinculada con organizaciones terroristas, es decir, toda una sarta de locuras. Así que bueno, la situación dentro de los campos, disculpen que me haya extendido un poco, obviamente es, imagínense que Serbia tiene capacidad para hoy recibir a unas 6.000 personas, 6.500 personas, y hoy está por encima de las 8.800. Si tengo que hablar en qué condiciones están viviendo, bueno, lo que son los testimonios que nos llegan desde adentro, que nos mandan fotos, videos desde prácticamente todos los centros de asilo o de detención, como lo llamamos nosotros, nos muestran imágenes de gente hacinada, de gente durmiendo en el piso, durmiendo uno al lado del otro, en literas que buscan un poco de privacidad tapando con toallas los laterales, no hay momentos de paz, no hay momentos de intimidad. También registramos quejas en cuanto a lo que es el alimento, en cuanto son el tamaño de las raciones, porque obviamente la distribución disminuyó. También hay registros de filas de cientos de metros con personas retirando la comida en los diferentes centros. Y bueno, falta ropa, hay gente que está con la misma muda de ropa hace un mes, 2 meses, hace más de 50 días. Faltantes de jabón, faltantes de shampoo, la gente no encuentra manera de lavar la ropa, de bañarse. Hay muchos campos en donde solamente hay agua fría, hay otros campos en donde no hay agua potable, no hay agua que se pueda tomar. Hay campos en donde no hay lavanderías, en el caso de Krnjača, que es un campo que está en las afueras de Belgrado. Y bueno, en cuanto a lo que es el control de la situación del COVID-19 dentro de los predios, no existe el distanciamiento físico, no hay guantes, los únicos barbijos que se ven, o que al menos vimos nosotros, son los que se están produciendo dentro de los campos, pero en las fotos la mayor parte de la gente no está aportando elementos de protección. Aún así, en los campos de Serbia no hay infectados, y eso es una buena noticia. Y otra cosa a destacar es que en este marco de encierro y de 53 días, imagínense las cosas que nos pasan a nosotros, que estamos viviendo cómodamente en instalaciones y rodeados de familia en algunos casos, dentro de los campos, estos días de restricciones, de la falta de libertad para moverse, para salir del predio, generan tensión, generan ansiedad, generan depresión, generan un montón de componentes psicológicos, trastornos de sueño, desesperanza, miedo, que no se están trabajando en este momento. Hay una carencia muy importante de ese aspecto que no se está teniendo en cuenta. Y que también son en muchos casos los provocadores, ¿no? El trigger, ¿no? Sí, son los disparadores, los triggers de muchos incidentes que han ocurrido dentro de los predios, no solamente entre los grupos de migrantes, porque también la gente que está trabajando dentro de los predios, también parte del staff del comisariado para refugiados y para migrantes, que son quienes están a cargo de los predios, también están trabajando largas horas, y hay incidentes entre grupos de migrantes, y incidentes entre migrantes y gente del staff, autoridades de los predios. Las personas en movimiento nos hablan de faltas de respeto, hay cachetazos, hay golpes,
Hay casos de un niño sirio en el campo de Kerniacha, de 14 años, que fue golpeado por un personal del staff del comisariado. Hay otro hombre que fue golpeado en la última semana en Obrenovac con un golpe. Cuando suena de esta una campanilla, amigo Tomás, es porque Sí. el tiempo se nos está acabando. El programa solo nos permite grabar Okay, ahora, a partir de ahora, 5 minutos. Yo creo que el mensaje ha llegado. Le voy a dejar a Cristina la palabra que lance un poco la parte final. Desde nuestra lejanía contemplamos las prácticas violentas de países como Croacia o Serbia como si fueran propias de países que al fin y al cabo vienen de la antigua Yugoslavia, de un pasado reciente violento y de gobiernos neofascistas, pero no van por libre. La Unión Europea subcontrata el control de las fronteras a las policías balcánicas, echándoles una mano a través de Frontex. Ser los violentos guardianes de Europa es el precio que están pagando los países balcánicos para completar su entrada en la Unión Europea. Es una cadena violenta de devoluciones ilegales, estructurada y organizada, como hemos visto. Efectivamente, Cristina, la sistematicidad, como hemos venido diciendo, de estas prácticas violentas, quiero hacer un pequeño apunte que no solo son los países balcánicos con el beneplácito de Frontex, sino también propios países europeos como Grecia sin ese pasado violento. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada Border Violence Monitoring hizo como una petición a la Comisión de Derechos Humanos de Frontex para que investigue cómo en territorio donde hay una misión de Frontex están ocurriendo estos pushbacks que, repetimos, son ilegales y encima son violentos, brutales y que se comportan de manera inhumana con las personas. Esto estoy hablando de la región del Ebro, pero también, como decía al principio, y que nos quedamos ahí un poco, igual en verano ya podemos hablar de esto, como por ejemplo con Albania, Frontex ha firmado el primer acuerdo con un país tercero y están en esa misma región también está ocurriendo pushbacks desde Albania a Grecia. También pasa que desde Macedonia a Grecia hay pushbacks. Ahí se supone que no está Frontex, pero hay apoyos del ejército eslovaco, del ejército checo y tenemos, de hecho, testimonios que afirman que algunos de los policías que llevaba esto a cabo llevaban esa banderita azul, que es la distinción de Frontex con las estrellas. Esto por apuntarlo. Es muy difícil, de todos modos, investigar esto porque son zonas un poco conflictivas, pero bueno, ahí intentamos seguir. Tengo una pregunta, Alba. ¿Qué pasa con las mujeres que van en tránsito? ¿Las veis? ¿Qué sabéis de ellas? Pues en mi caso concretamente, como yo he estado más en Serbia y en Shid concretamente y en Patras en Grecia, son rutas muy utilizadas por chicos entre 12, 13 años hasta pues 30, hay gente de más edad, pero bueno, esta franja es lo más tal. No tenemos mucho acceso a mujeres que utilizan esto, pero sí que sé que compañeras en Velika Kladuša han hecho amistad. Por ejemplo, cuando hicimos una confe en Logroño, invitamos a una compañera que había hecho la ruta desde Marruecos, viajó a Turquía y nos contó pues su periplo y nos contó cómo había hecho esto sola, de Marruecos, 22 años, sola, 14 kilómetros, 4.000 kilómetros, a lo que estamos obligando. Yo me acuerdo cómo se sentía en la sala, por mucho que hablamos las compañeras o nosotras, lo que transmitió, la fuerza que transmitió esta chica, esta compañera, de contarlo en su propia persona, de decirnos con sus propias palabras cómo tuvo que comer hierba haciendo los games, cómo ha estado sola, cómo no solo ha estado sola, porque esto también quiero hacer hincapié. Muchas veces creemos que las mujeres son triple o cuatro veces más vulnerables, pero también igual son 3 veces o 4 veces más fuertes y no siempre estaba sola, porque el viaje, y esto es algo que nos cuentan los chicos muchas veces, se hace en compañía. O sea, lo que estas personas viven juntas, cómo se apoyan entre ellas, es muy, muy, muy fuerte. La hermandad y la conexión y el apoyo que se dan entre ellos juega un papel fundamental, que muchas veces los presentamos como víctimas y los revictimizamos, pero también quiero hacer hincapié en cómo
para mí son guarrios, guerreros y de verdad ojalá algún día se les haga las estatuas que se merecen por el maltrato que les estamos infligiendo. Nos queda un minuto de grabación, vale. No podemos extendernos más. Vale. Tengo que deciros que ha sido muy agradable escucharos, vuestra tarea nos tiene muy impresionadas. Decir que hemos elegido vuestra conexión como cierre de nuestro 10º Desconfinando Fronteras Televisión, que han sido 10 programas en los que nos hemos acercado a los más variados espacios fronterizos para visibilizar cómo está incidiendo la crisis sociosanitaria en las vidas y los derechos de las personas migrantes. Hemos entrevistado a 20 personas, 14 mujeres y 6 hombres, algunos de barrios de Bilbao, de municipios de Vizcaya. Nos hemos acercado a trabajadoras de hogar, a las del campo de Nafarroa y de Almería, a los puertos, a las otras organizaciones que están trabajando en Italia, en México y finalmente a Grecia y Balcanes. Y nos hemos hecho eco de las campañas que se ve el racismo, regularización ya, quédate en casa, la carta de vía campesina, en fin. No hemos podido llegar a todos los espacios, pero el confinamiento ha llegado hasta aquí. Hemos realizado esta ruta con todo nuestro amor y deciros a todas que hasta siempre. Te dejo la palabra, Cristina. Muchas gracias también a las personas que habéis participado como invitadas, a quienes habéis colaborado como cómplices para hacer posible los 10 programas, a nuestras familias que han convivido con esta aventura de atravesar fronteras desde casa y a las que nos seguís en las redes sociales. Un abrazo, ya desconfinadas, nos vemos en las calles. ¡Agur! ¡Agur! ¡Adiós! Adiós, Alba, querida. Adiós, Tomás. Cristina, hasta siempre, te quiero. Adiós. Adiós.